Buenas tardes, profesora. Eh, Vamos a exponer nuestra monografía. El tema que nos ha tocado es la responsabilidad de los sucesores por las deudas de la herencia. Hemos creído conveniente precisar primero tres temas o tres puntos que son importantes para poder entender después la responsabilidad de los sucesores. Estos vendrían a ser la apertura de la sucesión, la transmisión hereditaria y la vocación hereditaria. En primera, más adelante, por favor, tenemos a la apertura de la sucesión. Zárate del Pino nos dice que en el derecho de sucesiones, el concepto de apertura de sucesión está referido al momento en el que inicia o comienza el proceso de transmisión de patrimonio de una persona que fallece a sus sucesores, empleándose la palabra apertura como con el verbo abrir en el sentido de dar principio a algo. Dentro de esto hay un tema muy importante que vendría a ser la muerte. Ferrero Costa nos señala que la sucesión se abre con la muerte física o por la muerte presunta, la cual se rige en caso de desaparición y ausencia o de muerte cuando no es habido o reconocido el cadáver. En cuanto a la muerte natural, de acuerdo al artículo 61 de nuestro Código Civil, este nos señala que la muerte pone fin a la persona. Esta definición es concreta, pues no hay motivo por el cual se debe extender, ¿no? Es tal como se menciona en el artículo. Ahora bien, en cuanto a la muerte presunta, el artículo 63 de nuestro Código Civil, en sus numerales 1, 2 y 3, nos dicen que existen requisitos para su procedencia. El primero es que se haya transcurrido 10 años desde la última noticia de desaparición, o 5, si es que éste tuviera más de 80 años de edad. El punto 2 nos dice que hayan transcurrido 2 años de la desaparición en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso. Y el punto número 3 que nos dice que cuando exista certeza de la muerte, sí, sin que el cadáver sea encontrado o reconocido. Siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a la vocación hereditaria. Este aspecto es muy importante dentro del proceso hereditario, pues hace alusión al llamamiento que tenga mejor derecho hereditario, ¿no? De quienes tengan mejor derecho hereditario, mejor dicho, tomando en cuenta los órdenes sucesorios. Dentro de ello tenemos a la vocación directa, que vendría a ser, en esencia, el derecho que les concede a los herederos. Respecto a esto, tenemos el artículo 724 de nuestro Código Civil. Este nos señala, si son herederos forzosos los hijos y demás descendientes, los padres y demás descendientes, el cónyuge o en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho. La vocación indirecta se presenta cuando los herederos no tienen un grado preferente para heredar, mejor, los herederos que no tienen el grado preferente para heredar, no pueden o deciden no aceptar la herencia, de tal modo que son sustituidos por otro. Esta vocación indirecta se obtiene mediante la representación. Respecto a la representación, tenemos, esta está consagrada en disculpen, en el artículo 681, que nos dice que por la representación sucesoria, los descendientes tienen derecho a entrar en el lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que éste correspondería si viviese, o la que se hubiera renunciado o perdido por indignidad o desheredación. La transmisión sucesoria. No, disculpen, me falta la vocación solidaria. Esta se presenta cuando varios herederos que tengan el mismo grado son llamados a la herencia. Está contemplado en el artículo 774 del Código Civil,
que nos dice que si varios herederos son instituidos en totalidad los bienes sin determinación de parte o por partes iguales, y alguno de ellos no quiere o no puede recibir la suya, esta acrece a los demás, salvo el derecho de representación. Siguiente, por favor. La transmisión sucesoria. Está contemplada en el artículo 660 de nuestro Código Civil y nos dice que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a los sucesores. Además, César Fernández Arce nos dice que toda persona, por el hecho de existir, tiene capacidad para suceder, es decir, aptitud para ser sujeto pasivo de una transmisión patrimonial por causa de muerte. Dentro de la transmisión sucesoria, lo que se transmite vienen a ser bienes, que son los objetos susceptibles a la apropiación humana, ¿no? Estos pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. También derechos, que hacen referencia a los derechos de los cuales el causante gozaba, como lo son el derecho a autor, los derechos de la propiedad, entre otros. Así también como obligaciones. Estos se refieren a las obligaciones que tenía que cumplir el causante antes de su deceso, es decir, las deudas y responsabilidades. Y por último, las cargas, ¿no? Que dentro de las cargas encontramos a las que son señaladas por nuestro Código Civil, que son los gastos del funeral o los de incineración que se pagan preferentemente, los provenientes de la última enfermedad del causante y los de administración. En cuanto a los tipos de responsabilidades, tenemos dos tipos de responsabilidades. La primera viene siendo la intra vires hereditatis, que citando lo que nos dice el artículo 661, nos señala que el heredero responde a las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de ésta. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo cuando exista inventario judicial. Esta responsabilidad viene siendo definida dentro de las facultades de la herencia. Se difumina por aquella que el heredero responderá por las deudas y cargas de la herencia solamente hasta donde alcancen los bienes de la herencia que está recibiendo. Es una limitación de las obligaciones del heredero frente a los acreedores de su causante. Al momento de la aceptación, ya es considerada con beneficio de inventario, ¿no? Cuando el heredero acepta la sucesión previo inventario de los bienes de la herencia y la consecuencia es la siguiente. Con esta forma de aceptación condicionada también se produce una transmisión y adquisición de la sucesión, pero la traslación del patrimonio importa a la vez una sucesión en los bienes y no en la persona del causante, con lo cual se define la responsabilidad patrimonial del sucesor universal. Exclusivamente debe hacer frente a las deudas y cargas de la sucesión aceptada de manera beneficiosa. También tenemos la responsabilidad intra vires hereditatis, la cual nos está señalando, ¿no?, que las deudas a las que se refiere este artículo son únicamente las transmisibles, pues el patrimonio personalísimo del beneficiario no va a ser objeto de transmisión. Las deudas difieren de las cargas en las que son obligaciones nacidas después de la muerte, como lo son los gastos del funeral, los gastos de incineración, la habitación, alimentación de sus dependientes, y también pueden ser los gastos de la última enfermedad que haya tenido el causante, por ejemplo. Viendo lo que es la responsabilidad ultra vires hereditatis, nos encontraríamos frente a que el sucesor ya perdería el beneficio que es otorgado por el artículo 661. Esto puede ocurrir cuando este beneficiario oculta dolosamente los bienes hereditarios, también puede ser por simulación de deudas o por disponer de repente los bienes dejados por el causante en perjuicio de los derechos de los acreedores de la sucesión. La responsabilidad va mucho más allá de los bienes de la herencia, pues caben las herencias en las que hay más pasivo que activo, por lo que uno debe pagar por deudas que no tenía. Y puede darse la situación de que el heredero tenga que pagar más las deudas del causante con su patrimonio, con el que tenía antes incluso de ser heredero. Esta sanción constituye un castigo que le impone el Estado,
por incumplir alguna de las causales que vemos en el artículo 162, por ejemplo, ¿no? Razón por la cual varios doctrinarios opinan que debe optarse por restringir sus consecuencias. Debe observarse que la sanción propuesta es muchísimo más grave que la que proviene de la indignidad o incluso de la desheredación, pues mientras estas figuras implican solamente apartar a los herederos de la herencia, esta hace responsable al heredero de todas las obligaciones del causante y también de las cargas. Bien, bien, ahora hablaremos sobre la aceptación de la herencia, que de la misma forma es un tema fundamental para esto, ¿no? Se menciona que la aceptación de la herencia, este es un acto unilateral y se concreta cuando un heredero acepta con voluntad asumir los bienes y derechos y obligaciones del causante. De la misma forma, se dice que la aceptación constituye ante una manifestación expresa o tácita que hace que el heredero, al obtener la herencia del causante, esto le involucraría todas las consecuencias jurídicas ya que fue aceptada la herencia, ¿no? Para ello, de la misma forma, es preciso mencionar sobre las características de la aceptación de la herencia, el cual nos dice que este es un acto jurídico, este es un acto jurídico unilateral, como ya lo mencioné, que esto quiere decir que no requiere conformidad de otra parte, ¿no? Como bien está contemplado en el artículo 672 y 674 de nuestro Código Civil. Y de la misma forma, una de las características también es el acto indivisible, ¿no? Que está tipificado en el artículo 677 del Código Civil, el cual hace mención que la aceptación no se realiza en parte o a plazo ni condicionalmente. De la misma forma, esto es irrevocable, que quiere decir que una vez aceptada ya pues esta es irrevocable, ¿no? De la misma forma, es transmisible, ya que se cumple con el derecho de aceptar y de la misma forma renunciar a la herencia, ¿no? Que se transmite a los herederos. Bien, ahora trataré sobre las formas de la aceptación de la herencia, el cual menciono que estas pueden ser expresas, tácitas, legales y forzosas. Bien, en expresas es una manifestación de la aceptación y se toma el título de carácter del heredero, expresando la voluntad al aceptar la herencia. De la misma forma, es tácita, se da cuando la voluntad del sucesor se infiere inductivamente y pues con la realización de determinados actos o de suerte del comportamiento que demuestran su aceptación. Es decir, que esto es cuando el heredero se comporta como tal y expresa su voluntad al aceptar la herencia. Y de la misma forma, pues está citado está tipificado en el artículo 672 de nuestro ordenamiento jurídico. Y de la misma forma, pues esto es legal cuando es legal cuando el caushabitante no acepta la herencia expresamente ni se comporta como heredero. Bien, es forzosa cuando la aceptación se da o se presenta el caso mencionando al artículo 662, esto se vincula con ello, el cual el artículo prescribe lo siguiente, ¿no? Que en efecto quien oculta dolosamente los bienes hereditarios, simula deudas o dispone los bienes dejados por el causante en perjuicio de los derechos de los acreedores de la sucesión, está obligado a aceptar la herencia. Bien, de este tema, de la misma forma, para una mejor comprensión, se tiene la capacidad de renuncia. Esta es una figura contraria de la aceptación, y es pues la manifestación de voluntad por la cual el heredero consta que se considere como tal.
Para ello nos planteamos una pregunta, el cual nos referimos y decimos, ¿qué es lo que pasa si un heredero no acepta la herencia, no? Bien, para ello, si un heredero no acepta la herencia, no manifiesta su voluntad de aceptar, pues estaría impidiendo a llevarse a cabo la participación de los bienes hereditarios. Y claro, para ello se ejerce la interpelación notarial, el cual va transcurrido en 9 días, ¿no? Y para ello, consecuentemente, se presentan los efectos de la renuncia, el cual mencionaré las 3 principales, ¿no? Nos queda claro que el renunciante queda como si ya no fuera sucesor. La renuncia se retrotrae y al momento de la apertura de la sucesión. Bien, como siguiente tema, la otra diapositiva, por favor. Como siguiente tema tenemos las limitaciones de la responsabilidad, ¿no? Es preciso recalcar, claro, que nuestra legislación en el Código Civil, en el artículo 661, que alude sobre los medios limitativos de la responsabilidad, esto quiere decir la prueba de exceso, y pues de la misma forma el inventario judicial, ¿no? Bien, para ello definimos el beneficio del inventario judicial. Su efecto principal del beneficio inventario es que el heredero, al aceptar la herencia, aceptaría con todas las consecuencias, ¿no? Por ello es que el beneficio debe limitar la responsabilidad de pago a lo que resulte el inventario de bienes. ¿Por qué el bien de inventario? O sea, ¿qué finalidad tiene? Tiene la finalidad de poder conocer la herencia y evitar alguna confusión entre el patrimonio del causante. En ese sentido, podemos recalcar que el inventario es un medio que la ley asigna al interesado con el fin de alcanzar una limitación de responsabilidad sucesoria y pues que tengan conocimiento de ello, ¿no? De la misma forma está involucrada la prueba de acceso, el cual la prueba de acceso consiste que se da cuando ya se tiene un heredero y se debe serlo en dos momentos. Una vez ya aceptada la herencia voluntariamente o desde su presunción legal ya se tiene aceptada ella. Entonces, en el primer momento se habla que ya esta ya haya sucedido ya voluntariamente o ya sea expresa o tácita, ¿no? Eso sería todo. Doy el pase a mi compañero. A continuación les hablaré sobre un caso práctico relacionado a nuestro tema de responsabilidad de los sucesores por deudas hereditarias. En este caso tenemos a la señora Anita Sánchez Delgado, la cual reside en Lima, Perú, la cual el 29 de mayo del 2021 ha fallecido, la cual deja varios bienes y deudas también, la cual su patrimonio incluye una casa que está evaluada en 2.000 soles y una deuda hipotecaria que está evaluada en 50.000 soles. Además, esta también tiene deudas personales, la cual suman un total de 30.000 soles con diferentes acreedores. Los sucesores. Anita Sánchez Delgado dejó como únicos sus herederos a sus 2 hijos, los cuales llevan por nombre Luis Sánchez Pérez y Pedro Sánchez Pérez, la cuales estos llegan a ser sus herederos forzosos. ¿Qué pasa si Luis y Pedro deciden aceptar o renunciar a la herencia de su madre? En este caso de aceptarla, se va a determinar si lo hacen de forma pura y simple o a beneficio de inventario. También hemos considerado la decisión y responsabilidades al
al aceptar o al renunciar a la herencia. Tenemos como primer punto la aceptación pura y simple, la cual si Luis y Pedro deciden aceptar la herencia pura y simple, se van a convertir en responsables de todas las deudas de su madre, la cual acá incluye lo que es la hipoteca y las deudas personales. En este caso, lo que es la casa y los demás bienes de la herencia, la cual se va a utilizar para pagar las deudas pendientes. Como segundo punto tenemos la aceptación a beneficio de inventario. Si optan por aceptar la herencia a beneficio del inventario, estos van a limitar sus responsabilidades por las deudas al valor de los bienes hereditarios. En este escenario nos encontramos en que si la casa y los otros activos no son suficientes para cubrir las deudas, no están obligados a que ellos acepten la herencia. También hemos considerado consideraciones legales. Según nuestro Código Civil de Perú, los herederos tienen derecho a aceptar o repudiar la herencia, la cual deben tomar una decisión de manera informada, considerando las implicaciones financieras y legales. También la aceptación de la herencia implica que tras aceptar la herencia van a aceptar deudas asociadas tanto a la casa y como las deudas que tenía la señora. Por lo tanto, esto es crucial que ellos evalúen este tema para que vean si el estado financiero de la herencia les conviene o no antes de que ellos tomen una decisión. También hemos considerado la elección entre la aceptación pura y simple y aceptar a beneficio de inventario pueden tener un impacto significativo en el patrimonio personal de los herederos, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Como decisión final, hemos considerado que si Luis y Pedro deciden aceptar la herencia a beneficio de inventario, después de que ellos ya tengan un asesoramiento legal, como es el de un abogado especializado en sucesiones, esto les va a permitir a ellos que protejan su propio patrimonio y también de esta manera puedan evitar asumir responsabilidades financieras que podrían afectar su estabilidad económica. Ese es nuestro caso práctico. Ya bueno, continuando con las recomendaciones, con respecto a las cargas de la herencia, se puede asumir los gastos que contrae el funeral o la incineración, tal como lo menciona el Código Civil, mas no debería asumirse un cargo como parte de masa hereditaria que está prescrito en el artículo 870 del Código Civil, lo cual se considera que debería modificarse con respecto a no seguir brindándole beneficios a las personas que hayan vivido con el causante, si estos no fueran familiares directos. Otra recomendación también que se ha considerado es que, bueno, es importante que los herederos actúen de manera transparente, honesta en el proceso de sucesión y que deben cumplir con sus obligaciones y responder por las deudas, cargas dejadas por el causante. Además, deben evitar ocultar bienes hereditarios o simular deudas, ya que esto puede llevar a la pérdida de beneficio otorgado por ley y esto también lo prescribe en el artículo 662 de nuestro Código Civil. Doy pase a mi compañera. Finalmente hablaremos acerca de las conclusiones que hemos visto a lo largo del desarrollo de esta exposición. Debemos de decir que tras la muerte de una persona se da por aperturado el derecho de sucesiones, quedando abierta la vocación hereditaria. La persona fallecida deja de ser un sujeto de derecho y se convierte en un objeto de derecho. En consecuencia, el fallecido no podría llevarse con él los bienes, las obligaciones, las cargas o las deudas que él tenga. Por lo tanto, se llama a una transmisión sucesoria para que se aperturen, ¿no?, los sucesores del causante. Por otro lado, también podemos dar una conclusión de que si una vez que un sucesor acepta la herencia, tiene que aceptarla totalmente, no de manera parcial. Entonces, si es que éste lo acepta, se da por
entendido de que está aceptando los bienes, las obligaciones, las cargas y las deudas que tienen la herencia por sí. Sin embargo, si goza de ciertos beneficios el sucesor, pero si este, por ejemplo, oculta bienes, simula deudas o dispone de los bienes, estarían afectándose su patrimonio propio de este sucesor, ¿no? También si existe el beneficio del inventario, sería lo ideal realizarlo para que el heredero no se encuentre obligado a pagar deudas y cargas con su patrimonio. Y por otro lado, la prueba del exceso se da al tener un heredero. Alguien recibe más de lo que corresponde, teniendo un efecto traslativo. Muchas gracias. ¿Ya está?